Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un mapa fascinante, un sistema místico diseñado para responder a una de las preguntas más grandes que existen. ¿Por qué somos como somos? Hablamos del árbol de la vida de la Cábala. Exacto. Un mapa que, más que nada, pretende describir nuestro propio universo interior. Así es. Y para guiarnos tenemos un material muy denso, muy rico, una serie de enseñanzas del maestro Fran García. Nuestro objetivo hoy no es solo listar conceptos, no, es desglosarlos de verdad. Eso es, entender la lógica de por qué ciertas áreas de nuestra vida se atascan, ¿no? La economía, las relaciones, la motivación, y sobre todo, ¿cuál es la llave para desbloquearlas? Es como si tuviéramos el manual de instrucciones de una máquina muy compleja que, bueno, hasta ahora hemos manejado por pura intuición. Precisamente. Así que la pregunta que nos va a guiar es, ¿y si nuestra personalidad, nuestras frustraciones, no fueran algo aleatorio, sino el resultado de un flujo de energía, de fuerzas, que podemos aprender a navegar? Justo. Vale, vamos a desgranar esto. Para empezar, la fuente hace una distinción que me parece crucial. Habla de dos árboles de la vida, uno psicológico y el otro cosmogónico. A primera vista suenan parecidos. Pero no lo son. Para nada. Y es el punto de partida de todo. A ver, acláranos esto. Pues mira, el árbol cosmogónico es como el ADN con el que naces. Según esta enseñanza, la fecha, la hora, el lugar, incluso tu nombre, ¿El nombre también? sí. Todo eso configura una especie de configuración de fábrica. Es la respuesta a la pregunta de ¿por qué soy así de base? Entiendo. Es el hardware, la maquinaria con la que llegamos al mundo. Entonces, ¿el árbol psicológico qué sería? El psicológico es el software que vamos instalando. Son nuestras experiencias, las emociones que acumulamos, las creencias. Las reacciones que aprendemos. Exacto. Las personas que dejamos entrar o salir de nuestra vida. Es el mapa de nuestro viaje, de cómo hemos usado ese hardware inicial. Ambos conviven en los otros. O sea, uno es el potencial y el otro lo que hacemos con él. Me gusta. Y ese mapa, ese árbol, tiene una estructura de 10 esferas, la Sefirot. La fuente lo describe como un flujo, una revelación que baja. ¿Cómo funciona ese descenso? Pensemos en ello como una cascada. En la cima, en lo más alto, está la tríada superior, Keter, Jochma y Binah, el mundo del espíritu, de la idea pura. Eso es. Aquí una revelación, un sueño, una intuición. Se recibe sin filtros, en su estado más abstracto. No tiene forma ni emoción todavía. Y de ahí cae directamente sobre nosotros. No, y aquí está la clave. Antes de llegar, esa agua pura pasa por un sistema de canales, el Seir Anpin. Que son las 6 Sefirot intermedias. Y estos canales no son neutros, son nuestros filtros emocionales. Un embudo emocional. O sea que la revelación pura se tiñe con nuestros miedos, deseos, esperanzas. Exactamente. Por eso, cuando alguien tiene una experiencia espiritual, rara vez dice, he recibido una información objetiva. Claro, lo normal es que diga, yo siento que Dios me dice, tengo el presentimiento de que, yo creo que debería, el siento y el creo, ya está condicionado. Ya ha pasado por el filtro. El ejemplo que da la fuente sobre el sueño del avión es perfecto para ilustrar esto. Es un ejemplo brillante. Una persona sueña que está en un avión con toda su familia. La primera interpretación es obvia. Claro, la que pasa por el filtro del deseo. Genial, nos vamos de vacaciones. Es una interpretación literal, basada en lo que esa persona quiere que signifique. Totalmente. Pero el mensaje original, el de arriba, el de la tríada superior, podría ser muy diferente. Radicalmente distinto. Quizá no hablaba de un viaje físico, sino de un viaje interior en familia. Hacer volar los sentimientos, elevar la comunicación. Para poder llegar a buen puerto, como familia. Justo, el símbolo era el mismo, el avión, pero el filtro emocional desvió por completo su significado profundo. Vale, esto nos lleva al núcleo del análisis, la idea de que estas esferas, las sefirot, pueden bloquearse. Y por suerte también desbloquearse. Empecemos por el principio de todo, por la corona, Keter. ¿Qué bloquea esa conexión con la fuente? El orgullo, la altivez. Pero fíjate, la fuente señala un síntoma muy sutil, la necesidad de reconocimiento público. A ver, ¿cómo es eso? Imagina a alguien que hace una buena obra. Si en su interior necesita que se lo agradezcan, que todo el mundo se entere,
Que le den una palmadita en la espalda. Exacto. En ese momento, Keter está bloqueado. La energía de su buena acción no sube, no conecta, porque la ha cobrado aquí abajo en forma de aplausos. O sea que incluso las buenas acciones, si se hacen por ego, pueden desconectarnos. Es muy potente. Y el desbloqueo. Habla de meditar en nada. Eso suena casi imposible. Suena imposible porque estamos acostumbrados a que meditar es pensar en algo. Aquí es lo contrario. Crear un vacío. Guardar silencio y en lugar de pedir, simplemente entregar la voluntad. Un acto de humildad radical. Es decir, no sé lo que es mejor para mí, recíbeme. Y en ese vacío es donde la manifestación pura puede entrar. Se asocia al nombre divino EHYY. Yo seré el que seré. Vale. Y de esa potencialidad pura, en Keter, bajamos a Jochma, la sabiduría. ¿Qué obstáculo se encuentra ahí? El primer gran monstruo del viaje, el miedo. Miedo a emprender, a lo desconocido, a salir de la zona de confort. El miedo genera confusión. Una niebla mental terrible. La persona siente que tiene un propósito, pero no sabe cuál. La señal de Jochma llega, pero el miedo la distorsiona. Y lo curioso es que para desbloquearlo, la fuente no dice que haya que pedir sabiduría. No, porque la premisa es que la sabiduría ya está dentro. El mapa de nuestra vida ya nos ha sido entregado. Ah, El trabajo aquí es invocar la claridad para poder leer ese mapa. Es pedir que se nos ayude a desvelar los secretos que ya albergamos, quitar el miedo para ver lo que ya es nuestro. vale, superamos el orgullo, superamos el miedo y llegamos a Binah, el entendimiento. Ahora necesitamos darle forma a la idea. ¿Qué lo bloquea? Aquí el bloqueo es la autoexigencia cruel, el juicio implacable contra uno mismo. Pensamientos obsesivos, resentimiento. Y sobre todo, una necesidad neurótica de controlarlo todo. Binah estructura, pero si se bloquea se convierte en una cárcel de reglas y autocrítica. La fuente aquí ofrece una perspectiva muy interesante sobre el arrepentimiento. Sí, señala que el verdadero arrepentimiento, la teshuvá, no es autoflagelarse o llorar. Eso, de hecho, puede ser un bloqueo de Binah. Entonces, ¿qué es? Es entender por qué te equivocaste y usar ese entendimiento para cambiar de dirección. Es un acto de inteligencia, no de sufrimiento. Es pedir comprender cómo actuar. Entendido. Hasta aquí la tríada del pensamiento. Ahora bajamos al reino de la emoción, y aquí hay dos esferas, que son como un balancín. Gesed, la bondad, y Geburá, los límites. Son las dos caras de la misma moneda. No se puede entender la una sin la otra. Pero un momento, la fuente dice que el bloqueo de Gesed puede ser un exceso de bondad. Eso suena totalmente contradictorio. Esa es la clave. No es que la bondad sea mala, sino la bondad sin sabiduría, sin los límites de Geburá. Se convierte en un autosabotaje. El síndrome del Salvador, ese mismo. La persona que necesita solucionarle la vida a todo el mundo, que da hasta quedarse vacía. Y según la fuente, ese impulso a menudo nace de heridas propias no resueltas. Entonces, el desbloqueo no es simplemente dar más. No, es aprender a quién y cómo dar. A lo que la fuente llama vasijas adecuadas. Personas o causas que están preparadas para recibir esa energía y hacerla crecer. Y ahí entra en juego Geburá. Claro, Geburá, la fuerza, se bloquea por lo contrario. La rabia reprimida, el resentimiento. Si Gesed es el acelerador, Geburá es el freno. Y si el freno no funciona bien, O no pones ningún límite y te agotas, con un exceso de Gesed. O pones un muro de acero y te aíslas. El desbloqueo de ambas es sanar el trauma original, para poder dar con generosidad, pero también saber decir no con firmeza y sin culpa. Son una danza. y en el centro de esa danza emocional equilibrándolo todo, está Tiferet, la belleza, el corazón del árbol. Señala una única raíz para todo esto: ¿Cuál? la falta de perdón hacia los demás. Esa conexión no es obvia. Porque el no perdonar a otro destruiría mi propia autoestima. Porque según esta perspectiva, cuando guardas resentimiento, le estás entregando a esa persona el poder de definirte. Tu identidad se construye alrededor de esa herida. Soy la persona a la que traicionaron. Exacto. Vives anclado a ese dolor. Es imposible descubrir tu propio valor, tu propia belleza, Tiferet, si tu identidad la define una herida del pasado. Así que el desbloqueo es un acto radical de liberación. Es el perdón incondicional. Soltar por completo a esas personas, no por ellas,
sino por ti, para recuperar tu centro y descubrir quién eres realmente. Bien, entonces hemos alineado la mente y sanado el corazón. La energía está lista. Pero ahora hay que pasar a la acción. Y eso nos lleva a Netzach y Hod. La victoria y la gloria. Exacto. Netzach es la perseverancia, la capacidad de terminar lo que empiezas. Su bloqueo es muy común. Dejar las cosas a medias. ¿Quién no tiene un par de libros empezados, un curso a medio hacer? Cada uno de esos, luego lo termino, es como una pequeña ancla energética que nos frena. La fuente es tajante. Es mejor no empezar algo que dejarlo inconcluso. Y su pareja, Hod, la gloria, la proclamación, ¿cómo encaja aquí? Son el motor y el timón. Netzach es la acción, el hacer. Hod es la comunicación, el decir. Ah, vale. El bloqueo de Hod es el lenguaje negativo. No voy a conseguirlo, esto seguro que sale mal. Si tu motor, Netzach, intenta avanzar, pero tu timón, Hod, va en dirección contraria, solo das vueltas en círculo. La palabra crea la realidad, precisamente. El desbloqueo es un cambio consciente en la comunicación. Empezar a usar palabras de bendición, de posibilidad, alinear lo que dices con lo que haces. Nos acercamos a la base, a las raíces. Llegamos a Yesod, el fundamento. Este parece un punto muy profundo. Lo es. Yesod es el subconsciente, el fundamento sobre el que se construye nuestra realidad. Sus bloqueos son las heridas más primarias. Desequilibrios, adicciones, heridas de abandono. Padres ausentes, física o emocionalmente. También lazos energéticos con relaciones pasadas que no se han cortado y siguen drenando nuestra energía. Es la base de muchos patrones repetitivos. ¿Cómo se sanea un fundamento tan profundo? El desbloqueo no es olvidar o negar, es un acto de soberanía personal. Es mirar todo eso de frente, reconocer su influencia. Pero tomar la decisión consciente de desligarse. Gracias por la lección, pero a partir de aquí, mi energía es mía. Es cortar los hilos que nos manipulan desde el subconsciente. Y tras ese trabajo de cimentación, por fin llegamos a la última esfera, la que está en nuestro mundo, Malkuth, el reino. Aquí es donde se ve si el trabajo en las esferas superiores ha sido efectivo. El bloqueo de Malkuth es tangible, es la escasez, la falta de recursos. ¿Los problemas económicos? Sí. Pero la fuente señala un culpable muy sorprendente para este bloqueo: el miedo a recibir. Espera, ¿el miedo a recibir? Eso es totalmente contraintuitivo. La gente lo que quiere es recibir más. Pero nuestras acciones a menudo dicen lo contrario. Alguien te hace un regalo y dices, no deberías haberte molestado. O haces un trabajo y dices, no, si no es nada, déjalo. Alguien te elogia y lo desvías diciendo, no fue para tanto. Cada vez que hacemos eso, por falsa humildad o por no sentirnos merecedores, estamos cerrando el grifo. Vaya, estamos bloqueando activamente el flujo de la abundancia. Totalmente. El universo es un flujo constante de dar y recibir. Si solo das y nunca recibes, cortas el ciclo. El desbloqueo es simple, pero muy difícil para muchos. Aprender a recibir. Aceptar un cumplido con un gracias. Valorar tu tiempo y aceptar el pago justo. Aceptar las bendiciones, con gratitud, permitiendo que el ciclo continúe. Entonces, para resumir todo este viaje, este sistema no trata tanto de fuerzas externas, sino de un mapa interno de nuestros propios bloqueos. Desde el orgullo más sutil hasta nuestra dificultad para recibir un simple gracias. Es un trabajo de dentro hacia afuera. Lo fascinante es que, según la fuente, mucha gente enfoca su guerra espiritual en luchar contra demonios o entidades externas. Pasan la vida combatiendo enemigos imaginarios. Cuando el verdadero trabajo está dentro. Y lo más paradójico es que a veces, por ignorancia, podrían estar luchando contra las mismas energías que vienen a bendecirles, como la historia de Jacob en la Biblia. Que luchó toda la noche contra un ángel sin saberlo. Y solo al final se dio cuenta de que esa lucha era su bendición. Y esa idea nos deja con una reflexión final para darle vueltas. ¿Y si los mayores obstáculos que enfrentamos, esas batallas que libramos a diario, no fueran enemigos externos a los que combatir? Sino bloqueos internos que, como el ángel de Jacob, esperan ser confrontados para poder entregarnos su bendición. ¿Qué pasaría si cada desafío fuera en realidad una invitación a disolver una parte de nosotros que nos impide recibir una sabiduría o una abundancia mayor?